Bienvenidos sean todos a este evento 500 años de libros mexicanos, bibliografía colonial en lenguas indígenas. Este es un evento organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, por la Bibliographical Society of America y The Newberry Library. Muchas gracias por hacer posible este evento. El día de hoy vamos a comenzar con esta serie de eventos. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Erika Erdely, coordinadora académica de UNAM en Chicago, y les voy a presentar a la coordinadora y autora de toda esta serie de eventos, quien será también el día de hoy la moderadora. Se trata de la doctora Marina Garone Gravier. Ella es investigadora en el Centro de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y también investigadora correspondiente del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de muchos libros, fundadora de seminarios, tiene una trayectoria muy impresionante que no tendremos tiempo el día de hoy de presentar porque tenemos mucho que escuchar, pero no quiero dejar de señalar al menos dos de las más recientes distinciones que la doctora Garone ha recibido en este año. Se trata de la The Mark Samuels Lasner Fellowship in Printing History de la American Printing History Association y Mujeres Hispanas y Tipografía, Typographer in Residence Program del Hofmix-Meiken Center for Typography. Entonces, pues son reconocimientos muy importantes del trabajo de la doctora Garone en los Estados Unidos. Es un orgullo para la Universidad Nacional Autónoma de México presentar este trabajo que ella ha coordinado y pues sin tomar más tiempo le cedo la palabra a nuestra autora, coordinadora, moderadora, la doctora Marina Garone. Adelante, Marina. Muchas gracias, Erika. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes aquí y quiero agradecer a UNAM Chicago la posibilidad de llevar a cabo este proyecto en colaboración con el Centro de Estudios Renacentistas y el Centro de Estudios Indígenas de Newberry Library y todo el apoyo que ha dado la Bibliographical Society of America. El día de hoy vamos a tener el primer panel de este ciclo de conferencias que es sobre bibliografía e historia del libro en lenguas indígenas, una reflexión desde el punto de vista historiográfico de qué ha pasado en este tiempo, enfocándonos justamente en ese momento inicial de contacto y en algunos personajes y en algunas piezas claves para entender la bibliografía colonial en lenguas indígenas. Voy a dar paso al primer panelista, que es el doctor Salvador Reyes Equiguas. Él es mexicano de nacimiento, es historiador, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador adscrito a nuestro centro, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y es profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se ha especializado en la cultura náhuatl y sus registros escritos, tanto alfabéticos como pictográficos. Entre sus publicaciones se cuenta en coautoría Cartografía de Tradición Hispano-Indígena y Cantares Mexicanos, edición, estudio y paleografía. Además de la coordinación Vivir la Historia, un homenaje a Miguel León Portilla, y Contactos Lingüísticos y Culturales en la Época Colonial. Ha escrito varios artículos
como por ejemplo una antigua danza mesoamericana, los Cotlatlaltzin de Acatlán Guerrero, y también es docente en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y en la Facultad de Filosofía y Letras, y también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Finalmente, quiero señalar que él colaboró junto con Miguel León Portilla como editor adjunto de la revista Estudios de Cultura Náhuatl de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Salvador, por acompañarnos hoy y queremos oír tu presentación. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, a los organizadores, a la Newberry Library, a la UNAM Chicago, por supuesto a ti, Marina, por esta invitación para participar. Yo he preparado un texto que he denominado Los textos franciscanos de la Biblioteca Nacional de México y la Biblioteca Newberry de Chicago, un caso de patrimonio bibliográfico compartido. Voy a empezar a leer, espero no ir tan rápido para ayudar en la traducción simultánea. Para todos los interesados en la historia mesoamericana y mexicana en general, provenientes de México, Estados Unidos y aún de otros países, es bien conocida la riqueza de los tesoros resguardados en la Biblioteca Newberry, una de las más destacadas y de consulta obligada para los especialistas en estas áreas. Podemos asegurar que el quehacer historiográfico mexicanista está inevitablemente ligado con la Newberry. Para nosotros, es de especial interés el acervo de ella, pues parte de sus tesoros tienen una historia compartida con el acervo de la Biblioteca Nacional de México, como ocurre también con la historia en común que han experimentado nuestros propios pueblos. Incluso, podemos sugerir que la una es reflejo de la otra. Los documentos relacionados con los franciscanos durante la época novohispana muestran esta realidad innegable. Lo que ahora son México y buena parte de Estados Unidos fueron hace poco más de 2 siglos la Nueva España, y una porción de los ahora estados norteamericanos permaneció como parte de México unas décadas más. En torno a estas bibliotecas, especialistas de ambos países han trascendido la frontera para aprovechar los acervos y escribir una misma historia. Particularmente, en la Newberry se localizan manuscritos que están hermanados por su origen y autoría con otros resguardados en la Nacional de México. Tan solo consideremos que en la Newberry se ubican 18 impresos mexicanos del siglo XVI y que en México se encuentran los archivos de las misiones que colonizaron Norteamérica. Por esta razón, la organización y descripción detallada del patrimonio documental, el estudio de su materialidad, su transcripción, traducción, edición y publicación modernas resultan un beneficio mutuo para ambas bibliotecas. Además, el procesamiento técnico y científico de dichos acervos representa la posibilidad de democratizar su consulta para cualquier interesado, lo que era inimaginable hace apenas unas décadas. Permítame un momento, voy a compartir pantalla. En mi opinión, el punto de partida de la bibliografía moderna saguntina es la obra de John Frederick Schroeder, la guía de manuscritos en náhuatl conservados en la Newberry Library, en la Latin American Library of Tulane, en la Bancroft Library de la Universidad de California en Berkeley de 1983 y que en México fue publicada en 1986 en el volumen 18 de la revista Estudios de Cultura Náhuatl del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en cuya página electrónica está dispuesta para su descarga. Esta obra identificó todos los manuscritos náhuatl en los repositorios enunciados. La feliz noticia de la ubicación de 3 documentos saguntinos en la Newberry
fue muy bien recibida y Schwaller los describió en conjunto y reconstruyó buena parte de su historia hasta su arribo a la biblioteca donde perduran. Se trata de los siguientes registros: el manuscrito de la colección Ayer 1484, denominado Aquí comienza un ejercicio en lengua mexicana, sacado del Santo Evangelio. El manuscrito 1485, síguense unos sermones de dominicas y de santos, no traducidos de sermonario alguno, sino compuestos nuevamente a la medida de la capacidad de los indios. Y el manuscrito 1486. Síguense 26 adiciones a esta postilla. Todos estos documentos están relacionados directamente con Fray Bernardino de Sahagún, elaborados en distintos momentos de sus 4 décadas de producción textual. En la guía se reportan también otros documentos de carácter doctrinario, algunos atribuidos a Alonso de Molina y otros más tardíos al entorno del jesuita Horacio Carochi, así como diversos expedientes de la administración civil, particularmente del grupo conocido como Techialoyan. Mencionaré tangencialmente que se reporta un expediente de tierras de pleitos entre Cuitláhuac y Xochimilco. Este último pueblo experimentó disputas por límites desde el siglo XVI con sus vecinos. Como se observa, en un valioso plano donde ahora el pleito es con Culhuacán, que se conserva en la Biblioteca Clavijero de la Universidad Iberoamericana y que en tiempos recientes fue inscrito como parte de Memoria del Mundo de la UNESCO. De tal manera, ambos documentos, el de la Newbery y el de la Clavijero, son cruciales para estudiar la historia de este pueblo, considerado como patrimonio de la humanidad. Respecto a los textos saguntinos, Schwaller recapituló de forma muy atinada todas las noticias bibliográficas realizadas por autores mexicanos del siglo XIX, como Joaquín García y Casbalceta, José Fernando Ramírez y Alfredo Chavero. Schwaller confirmó que los documentos debieron estar en el Convento Grande de San Francisco. De esta forma, su guía pasó a ser una página destacada en la historia de la bibliografía mexicana. Gracias a ella, se intensificaron los estudios saguntinos, ampliando el corpus, ahora con manuscritos firmados por el propio Sahagún. Como un eco de la guía de Schwaller, aparecieron varios trabajos relacionados con el magno proyecto del franciscano. Entre ellos, se cuenta la publicación colectiva coordinada por Jorge Clor de Alba, Henry Nicholson y Eloís Quiñones, denominada en español El trabajo de Bernardino de Sahagún, etnógrafo pionero del siglo XVI mexicano. Tras el trabajo de Schwaller, en los 80 apareció la publicación de John Birchholz de Cantares Mexicanos, Son of the Aztecs, publicado por la Universidad de Stanford. Recordemos que el manuscrito Cantares Mexicanos, resguardado en la Biblioteca Nacional de México, está conformado por 13 opúsculos y el primero es una colección de cantos que da nombre al volumen en su conjunto. La de Birchholz es la primera traducción íntegra de este opúsculo y con ella vino a culminar el trabajo fragmentario que Ángel María Garibay publicó en su poesía náhuatl y que dejó inconcluso por su muerte. Estos autores, en seguimiento a lo dicho décadas antes por Juan Bautista Higuines, propusieron que Cantares se relacionaba con el Códice Florentino, aunque no propiamente por los cantos, sino por otro opúsculo, el del Calendario, que es una copia del texto en español que figura en el Códice Florentino, como recientemente lo ha aclarado Ascensión Hernández de León Portilla. Siguiendo con esta inercia, la propia Universidad Nacional Autónoma de México publicó 4 años después, en 1990, la obra Fray Bernardino de Sahagún, una revisión crítica de los manuscritos y de su proceso de composición. En esta ocasión, por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, entidad que administra a la Biblioteca Nacional de México. Su autor, el investigador español Jesús Bustamante, trabajó in situ
varios años en las bibliotecas Nacional de México, Newberry, John Carter Brown, el Archivo Secreto del Vaticano, las bibliotecas del Palacio y Academia Real en Madrid y la Medicea Laurenciana de Florencia, para describir todas y cada una de las obras debidas a Sahagún hasta entonces conocidas, incluyendo textos alfabéticos, jeroglíficos y el único impreso en vida del franciscano, la Salmodia Cristiana. En su voluminoso, detallado y complejo estudio, Ballesteros resuelve muchas dudas sobre el proceso de elaboración de los manuscritos, aunque no afronta el aspecto estrictamente escriturario de los participantes indígenas ni aspectos traductológicos y codicológicos, dejando algunos cabos sueltos. Por ejemplo, aunque tenía noticia detallada del manuscrito de Cantares Mexicanos, no le prestó mucha atención, pues consideró que ya había sido estudiado por Garibay y León Portilla, y para entonces Birchholz había publicado su traducción y estudio con una descripción bibliográfica pertinente. Un punto estelar en la bibliografía saguntina moderna es la publicación de adiciones, apéndice a la postilla y ejercicio cotidiano que transcribió, editó y tradujo Arthur Anderson y publicó el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en 1993. Es decir, los manuscritos ya mencionados, 1484, 85 y 86 de la colección Neger. Las noticias que Schwaller había dado años antes daban ahora sus frutos, al tiempo que otros investigadores prestaban renovada atención al franciscano, como Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, Josefina García Quintana, Louis Bodhar, Francis Cartonen, Mary Clayton, Jos Bovot, Charles Dibble, Arthur Anderson, Claude de Alba, James Lockhart, entre otros, quienes trataron sobre aspectos biográficos de Sahagún, su método de trabajo, la influencia de autores clásicos en su obra, sus estrategias lingüísticas, su adaptación a la circunstancia colonial y el choque cultural que esto implicó, con la consecuente adopción del cristianismo. Aspecto que paulatinamente ha cobrado fuerza entre los estudiosos saguntinos y de la historia de los náhuatl del siglo XVI y que ahora está en boga, correspondiendo con la rica cultura impresa novohispana, que se centra en su totalidad en textos doctrinarios y lingüísticos. En sintonía con esa lógica, a la publicación de Anderson de las adiciones y apéndices a la postilla, en México apareció el vocabulario trilingüe en español, latín y náhuatl de Heréndira Telles, esta vez con el sello editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2010. Aunque lamentablemente, esta edición del documento es parcial, pues se trata aún así de una valiosa aportación. En ella, se precisa que el vocabulario trilingüe no tomó con exactitud el modelo de alguna edición del vocabulario de Nebrija, si bien es el referente obligado. Originalmente, este documento estaba en el convento de San Francisco y en el siglo XIX, con las leyes juaristas en torno a los bienes eclesiásticos, pasó a manos de José Fernando Ramírez, quien también había dado al conocimiento público Cantares Mexicanos, donde notó que Sahagún, en el opúsculo del Calentario, escribió que estaba haciendo un diccionario trilingüe, como también lo verificó Higuines en 1918. Así, encontramos que José Fernando Ramírez tuvo en su biblioteca personal los manuscritos de la colección Neger, Cantares Mexicanos y otros documentos franciscanos. Otro dato valioso que aparece en los cantares, que ya había sido detectado por Garibay desde mediados del siglo XX, es que varias piezas eran traducciones de cantos otomíes. Recordemos que en el centro de México el náhuatl convivía con el otomí desde tiempos muy remotos y esta relación se mantuvo en la época colonial. Por ello, es necesario mencionar la obra de David Gricar, Manuscritos otomíes en la Biblioteca Newberry y la Biblioteca de la Universidad de Princeton, publicada en 2016 por el Instituto de Cultura de Guanajuato. Gricar
tomando el modelo de Schroeder, hace una guía de los 12 manuscritos otomíes resguardados en la Newberry, precisando que 7 son originales y 5 son fotografías encuadernadas cuyos originales se encuentran en la Biblioteca Británica en Londres. Varios de ellos son traducciones de obras nahuas, como los Coloquios de la Paz del franciscano Juan de Gaona, contemporáneo de Sagún. Estas obras consisten en sermones, doctrinas y artes de la lengua, y todos son textos alfabéticos. El vínculo entre el otomí y el náhuatl es un asunto aún por tratar con profundidad. Garibay lo tenía presente e incluso manejaba las 2 lenguas, como también lo hace Graikar, quien ha estudiado la forma en que los nahuas influyeron a los otomíes desde la época prehispánica y se ha preocupado por prestar atención al patrimonio documental en esta lengua. Cabe añadir que la Biblioteca Nacional de México resguarda una copia manuscrita de un vocabulario trilingüe español, náhuatl otomí, con el número de registro 1497, datado del siglo XVII. Volviendo al corpus saguntino, el proyecto de Cantares Mexicanos ha publicado en 2 entregas, de 2011 y 2018, los estudios y traducciones de 12 opúsculos y resta solo concluir el último, que se trata de una pasión de Cristo en lengua mexicana, que pronto iniciará su proceso editorial. Este proyecto inició hace 3 décadas, lapso en el que varios de sus miembros se han adelantado, entre ellos sus coordinadores Miguel León Portilla y Guadalupe Curiel. Entre el legado que este grupo nos ha dejado, se encuentra la traducción del cancionero, en parte prehispánico y en parte colonial, el estudio codicológico del manuscrito y la traducción y estudio de textos muy interesantes, como la traducción de las fábulas de Sopo, del latín al náhuatl, realizada por Rafael Tena. Entre las reflexiones de este grupo de investigadores en torno a la escritura alfabética náhuatl, se encuentra la propuesta del lingüista Thomas Smith, que propuso que cada orden religiosa estilaba una ortografía del náhuatl, sobre todo los franciscanos, agustinos y jesuitas, empresa que la muerte le impidió concluir. Otros miembros del proyecto han reportado resultados de investigaciones que enriquecen el conocimiento del corpus, como es el Calepino de Sagún de Pilar Maínez, donde retoma los textos en náhuatl y castellano del Códice Florentino y de la Historia General de las Cosas de la Nueva España respectivamente, y reconstruye hipotéticamente el Calepino que el franciscano no pudo realizar. Asimismo, Berenice Alcántara tiene empresa la publicación de la Salmodia Cristiana. Finalmente, quiero referirme a un conjunto de documentos náhuatl de la Newberry sobre Santa María la Redonda. Entre ellos se encuentran 2 textos debidos a Fray Antonio de la Rosa Figueroa, párroco del pueblo y que también fuera bibliotecario y archivero de la orden en el Convento Mayor de San Francisco a mediados del siglo XVIII. Uno de estos documentos está en náhuatl. Se trata de la explicación de la doctrina cristiana en lengua mexicana. Como bibliotecario, de la Rosa nos dejó un manuscrito de más de 1200 folios, el Diccionario Bibliográfico Alfabético, resguardado en la Biblioteca Nacional de México, que consiste en un inventario de la biblioteca del convento, donde expone también un método de funcionamiento y manejo del acervo. También se encuentra en la Nacional un conjunto de inventarios de los archivos de la orden, realizados por De la Rosa, que sumados a otros manuscritos, alcanzan más de 200 documentos. Actualmente, he iniciado un proyecto sobre la obra de La Rosa, que seguro arrojará datos valiosos sobre los documentos franciscanos que hemos comentado. Como hemos visto, son muchas las pesquisas que se pueden seguir investigando en torno a la historia común de los acervos de la Biblioteca Nacional de México y de la Biblioteca Newberry. Entre las proyecciones de investigación pueden sugerirse las siguientes. Primero, el enriquecimiento del análisis del trabajo del Scriptorium del Santiago Tlatelolco, sobre todo sobre los textos coordinados por Sagún,
para otorgar mayor relevancia a los nahuas participantes en el magno proyecto del franciscano. Segundo, el estudio de los manuscritos desde una perspectiva bibliológica para construir la historia del libro manuscrito en la Nueva España en el siglo XVI. Tercero, dar continuidad a la hipótesis de Thomas Smith para precisar si cada orden tenía rasgos propios en sus textos y con ello sugerir el origen de muchos otros documentos ahora no estudiados. Cuarto, reconstruir la historia de los acervos franciscanos de la Newberry y de la Nacional a partir de la obra de Antonio de la Rosa Figueroa, en especial la de tiempos previos a su posesión por José Fernando Ramírez. Finalmente, considero viable proponer un proyecto de integración virtual del patrimonio documental franciscano en torno a Sahagún. Esta aspiración se sustenta en las propuestas teóricas de la bibliografía del siglo XX. En el caso mexicano, los trasterrados españoles Agustín Millares Carlo e Ignacio Mantecón propusieron la elaboración de una bibliografía de bibliografías mexicanas, que retomara las guías y descripciones bibliográficas para el vasto patrimonio documental mexicano disperso por el mundo. Acorde con esta idea, tiempo después, Manuel Castro y Castro esbozó una bibliografía de las bibliografías franciscanas españolas e hispanoamericanas. Ahora, las herramientas tecnológicas nos permiten crear sistemas de información que compendien, como ya hacen algunos proyectos en el ámbito mundial, tesoros documentales relacionados por su origen, temática o autoría, cosechando datos en catálogos colectivos. Este es el caso de proyectos como Primeros Libros de las Américas y la Biblioteca Digital Mexicana. En el caso particular de los documentos nahuas, contamos con Amoxcali del CIESAS y el repositorio digital del INAH y el compendio enciclopédico náhuatl, concebido por Marc Touvenot, con la colaboración de investigadores del INAH, de la UNAM y otras instituciones, que ha anunciado la incorporación a su conjunto de diccionarios, denominado Gran Diccionario Náhuatl, del lingüista Alexis Wimmer, el diccionario trilingüe de la Azure Collection. Considero que estas experiencias y otras más nos permiten imaginar un sistema moderno que integre los documentos nahuas de Fray Bernardino de Sahagún provenientes de los repositorios comentados de Italia, España, Estados Unidos y México. Considero que corresponde de manera natural a la Biblioteca Nacional de México asumir esta empresa y que es factible gracias a la disposición de bibliotecas patrimoniales como la Newberry, conscientes del mutuo beneficio y la construcción de una historia bibliográfica común. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador, por este panorama historiográfico en concreto de los textos vinculados al escritorio de Tlatelolco y al proyecto saguntino, porque justamente era uno de los objetivos de esta primera mesa, hacer una especie de estado de la cuestión sobre los trabajos que se han hecho, pero creo que tu participación fue todavía más allá, planteando una agenda posible, justamente por este patrimonio compartido y que es factible por el diálogo internacional que estamos celebrando hoy. Es muy interesante lo que nos propones y estoy segura que vamos a poder plantear esos proyectos, especialmente en el reciente marco del convenio que se estableció entre UNAM Chicago y Newberry Library. Quiero invitar a todos los asistentes a que si quieren ir generando sus preguntas en la lista, en los paneles de preguntas y respuestas, lo pueden ir haciendo ahora y vamos a atenderlas al final de las exposiciones de todos los participantes. Tengo ahora el honor de presentar a ustedes a nuestro segundo invitado del día de hoy, que es Rodrigo Martínez Barax. Él nació en la Ciudad de México, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por la Universidad Autónoma Iztapalapa y doctor en Historia y Etnohistoria
por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos y profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ambos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y miembro electo de la Academia Mexicana de la Lengua. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos y somos todo oídos para ti. Muchas gracias, Marina. Quisiera expresar, en primer lugar, mi agradecimiento a mi querida y admirada amiga Marina Garone Gravier por haberme invitado a participar con ustedes en este importante ciclo de conferencias organizado por la UNAM Chicago, coordinada por Erika Erdey, en colaboración con The Newberry Library de Chicago y The Bibliographical Society of America. Es para mí un muy grande honor y me complace participar en esta primera sesión titulada Bibliografía e Historia del Libro en Lenguas Indígenas, reflexiones en torno al 5º centenario, en compañía de la propia Marina, coordinadora del ciclo, y mis amigos y colegas Alejandro González Acosta y Salvador Reyes Equiguas, de quien acabamos de oír una brillante exposición. Los tres, Marina, Alejandro, Salvador, investigadores del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. La importancia del evento se aprecia por la temática de la presente sesión y de las 6 que siguen, ya las conocen ustedes. Este evento intenso y extenso de 7 días recorre de manera sistemática las investigaciones históricas e historiográficas hoy abiertas sobre los libros novohispanos en lenguas indígenas. Pero la importancia del ciclo aumenta al considerar su temática misma, la de abordar los libros novohispanos en lenguas indígenas en la perspectiva del 5º centenario. El 5º centenario de la conquista, que obviamente no se circunscribe a 1521, se inscribe en el 5º centenario del encuentro de 2 mundos, iniciado en 1492. Encuentro del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo, de América y Eurasiáfrica, que habían permanecido aislados durante 10.000 años, durante los cuales desarrollaron diferencias microbiológicas y tecnológicas, que a partir de 1492 provocaron en América la peor catástrofe poblacional de la historia de la humanidad y una revolución tecnológica que trajeron una alteración de todos los aspectos de la vida y facilitaron la imposición del orden colonial. Uno de los elementos de la revolución tecnológica que trajo a América, y particularmente a México, el encuentro de 2 mundos, fue precisamente la imprenta, recién inventada por Juan Gutenberg. Feliz síntesis de inventos diversos: el papel, la tinta, los tipos móviles, la prensa mecánica. Otro lo fue la escritura alfabética misma, que también tiene su historia. Pero al considerar las condiciones de existencia de los libros novohispanos en lenguas indígenas, nos damos cuenta de que involucran no solo tecnologías existentes en Europa, trasladadas a América, la imprenta, la escritura alfabética, sino un proceso que se realizó y completó
y siguió completándose en la Nueva España y en Nuevo Mundo. El momento es peculiar, porque la elaboración de gramáticas y vocabularios en lenguas vulgares no se hacía en Europa, solo del latín, el griego, el hebreo, y precisamente Antonio de Nebrija abrió el camino al escribir y publicar una gramática castellana en 1492, con su sibilina premonición de que la lengua sería compañera del imperio. Extraña sincronicidad esta de 1492, en la que coinciden la caída de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América y la gramática castellana de Nebrija, que inició la elaboración de gramáticas de las lenguas vulgares, con lo que Nebrija realizó algo parecido a una revolución científica en el ámbito europeo, un cambio de paradigma. Pero al entrar en contacto este cambio con el encuentro del Nuevo Mundo, provocó un efecto aún más notable. Vocabularios y gramáticas de las lenguas europeas se comenzaron a elaborar lentamente en el siglo XVI, mientras que en la Nueva España y más adelante en Sudamérica, Filipinas y Japón se publicó una plétora de vocabularios, gramáticas, obras de evangelización, publicadas en varias lenguas de la Babel de lenguas indígenas, como le llama Ascensión Hernández Triviño, comenzando por las más generales como la lengua náhuatl o la michoacana. La propia Chonita dedicó en 1988 un amplio estudio de 2 tomos titulado Tepuz Tlaxcuiloli, dedicado a los impresos en náhuatl de historia y bibliografía, dedicado a los impresos en náhuatl, historia y bibliografía. El primer vocabulario impreso en México fue el vocabulario en lengua castellana y mexicana de Fray Alonso de Molina, de 1555. Y la primera gramática impresa fue El arte de la lengua de Michoacán, de Fray Maturino Gilberti, de 1558, seguida en 1559 por la gramática Maturini, latina, del mismo Gilberti. La primera obra de doctrina que se publicó en México no creo que haya sido la breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana de 1539, porque probablemente no existe, pues nadie la ha visto y más bien parece una burla bibliográfica. Tal vez la primera doctrina en náhuatl, tal vez porque ustedes, Salvador, tal vez me puedan decir cuál antes, Alejandro, sea tal vez la primera Marina, tal vez la primera doctrina en náhuatl sea la doctrina cristiana breve, traducida en lengua mexicana de Fray Alonso de Molina, de 1546, pero que no la tenemos, creo, físicamente. O la primera versión de la doctrina cristiana en lengua mexicana, compuesta por Fray Pedro de Gante, de 1547. Esta, por cierto, incluye el grabado reciclado con un fraile que le indica un libro a un discípulo y le dice, Ichuca, Dios seweri, Wandacua. Esta es la palabra de Dios en lengua michoacana, no lengua mexicana, por lo que puede pensarse que se hizo para la doctrina cristiana en lengua michoacana de Fray Jerónimo de Alcalá, que se imprimió en 1539 y se perdió, o acaso no llegó a acabarse de imprimir y solo quedó un proyecto y grabado para la portada. Las gramáticas, los vocabularios y las obras de evangelización en lenguas indígenas y las historias
no publicada sino a partir del siglo XIX, como la historia de Sahagún, constituyen un aporte científico notable al conocimiento del ser humano, que anticipa la revolución científica que se ha querido circunscribir al siglo XVII y a Inglaterra y Europa occidental. El aporte de España en América al conocimiento de las lenguas y la cultura de los pueblos americanos cobra aún más relevancia y dramatismo al considerar que se hizo precisamente cuando la población indígena americana bajaba de manera catastrófica, en cerca del 80% en 2 siglos, debido a las epidemias, lo cual implicó la triste desaparición de lenguas y dialectos de lenguas y de tradiciones culturales, particularmente en las costas, de las que tan poco quedó. Me refería al aporte de España al conocimiento, pero debe destacarse que todo lo realizaron los frailes en colaboración con sus alumnos y maestros al mismo tiempo, que eran los jóvenes indios que incorporaban a los colegios de sus conventos. Como bien sabemos, los primeros 3 frailes flamencos que llegaron a México en 1523, Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Ayora y Fray Juan de Tecto, tomaron la decisión de no tratar de enseñarles español a los millones de indios para evangelizarlos, lo cual era materialmente imposible, sino aprender los propios frailes sus lenguas y predicarles y confesarlos en ellas. Solo les enseñarían español y latín, griego y hebreo a veces, y teología y artes, a los hijos de los gobernantes indios de los pueblos que, al crecer, ellos gobernarían. Los primeros 3 transmitieron este mensaje a los primeros 12 franciscanos extremeños que llegaron en 1524, y a partir de entonces, los frailes franciscanos y dominicos y agustinos, y después también los padres jesuitas, se dedicaron a escribir en sus conventos, con la ayuda de sus alumnos indios, vocabularios, gramáticas, doctrinas e historias, que fueron copiadas y enriquecidas de manera manuscrita por sucesivos frailes. Y vimos ya cómo 20 años después de su llegada comenzaron a ser impresas algunas de las obras de doctrina cristiana, de las gramáticas y de los vocabularios, aunque ninguna de las historias, que habrán de esperar siglos antes de llegar a la imprenta. Se habla mucho de los colaboradores nahuas de Sahagún, pero se menciona poco a los de los demás frailes, que jugaron un papel fundamental en la recopilación de la investigación, su elaboración, la escritura y traducción, la impresión, la distribución, aprovechamiento, encuadernación, etc. El franciscano, Fray Juan Baptista Viseo, nos dará un buen elenco de los colaboradores nahuas de los frailes. En el caso michoacano, resalta el de las diferentes manos que transcribieron la relación de Michoacán y pintaron sus pinturas, que estudió mi amigo Hans Roskamp, y el caso extremo de Fray Maturino Gilberti, que logró la proeza de imprimir en escasos 2 años su arte de la lengua de Michoacán, su tesoro espiritual en la lengua de Michoacán, su vocabulario en la lengua, primer diccionario bidireccional, y su diálogo de doctrina cristiana en lengua de Michoacán de 1559, el libro más gordo impreso en una lengua indígena en todo el periodo novohispano, además de la gramática Maturini y otros impresos en lengua michoacana menos extensos. Esta proeza editorial, la de poner en tipos una lengua tan complicada y endiablada como la sufijante lengua michoacana, requirió
que los colaboradores michoacanos de Gilberti estuviesen entrenados también en los artes de la imprenta para poder trabajar eficientemente en el taller de Juan Pablos en la Ciudad de México. Algunos de los alumnos de los frailes se quedaron con ellos a auxiliarlos en sus tareas de evangelización y de elaboración de vocabularios, gramáticas, doctrinas e historias, pero la mayoría regresó a sus pueblos para ejercer cargos de gobernador, de alcaldes y regidores de los cabildos y de escribanos que realizaron en los pueblos la tarea de asentar con alfabeto latino los registros judiciales a la española, pero escritos en lenguas indígenas. Las primeras generaciones de escribanos fueron formados por los frailes. Muchos otros lo fueron en la universidad y otros más aprendieron y heredaron el oficio de sus padres y fueron derivando hacia formas de escritura cada vez más idiosincráticas. A lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y comienzos del XIX, estos escribanos indios crearon una cantidad muy considerable de documentos judiciales a la española en lenguas indígenas, que incluyen documentos judiciales y políticos, testamentos, compraventas, cesiones de tierras, pleitos, actas de cabildo, pero también historias y anales. Este corpus documental fue descubierto por James Lockhart en 1976 y nos permite una aproximación hace poco impensada a la vida no de los indios en general, sino de cada uno de los pueblos, de los Altepetl o Altepeme, nahuas, y de otros puertos y de otras partes de la Nueva España. Y dan cuenta de la revolución tecnológica que trajo a la vida de los pueblos la escritura alfabética en la transcripción de las lenguas indígenas, capaz de representar de manera fácil todas las sutilezas del lenguaje hablado. Algunos de estos documentos en lenguas indígenas han accedido a la categoría de libros en lenguas indígenas en el siglo XX, como los que han publicado el propio Lockhart, y Arthur Anderson, Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, Sue Klein, Luis Reyes García, Víctor Manuel Castillo Farreras, Rafael Tena Martínez, Caterina Pizzigoni, entre varios otros. Pero falta mucho por hacerse. Basta con decir que no existe una edición bilingüe náhuatl-español, no digamos del Códice Florentino o Historia General de Sahagún y sus colaboradores. Ni siquiera existe una edición bilingüe náhuatl-español del libro 12 sobre la conquista, del cual podemos leer traducciones como las del padre Ángel María Garibay y Georges Baudot, pero no ediciones bilingües, que debemos buscar en las traducciones de Arthur J. O. Anderson y Charles Dibble de The Florentine Codex, o de James Lockhart del libro 12 y otros textos nahuas sobre la toma de Tenochtitlan en We People Here. Muchos libros de lengua, muchos manuscritos en lengua náhuatl, como vemos, los tenemos que leer en náhuatl e inglés. La transcripción de las lenguas indígenas no siempre fue fácil, y aún en la lengua náhuatl, los diferentes frailes eligen diferentes criterios de transcripción, cihuatl con H, cioatl, cihuatl, o motecuxoma, moteuxoman, moteuxoma, motecuxoma, etcétera, como a muchos les gusta. Esto lo comentó Salvador hace un momento. Y Marina Garone Gravier, en su Historia de la Tipografía Colonial para Lenguas Indígenas, de 2016, documentó la utilización de tipos nuevos para sonidos que no corresponden a ninguno conocido del español. Pese a la catástrofe demográfica y al mestizaje, la población indígena no dejó de ser mayor que la población no indígena en la Nueva España, europeos, africanos, mezclas. La mayor parte de ellos vivía en sus pueblos y hablaba sus propias lenguas.
Intentos como los del arzobispo Lorenzana en 1770 por desplazar a las lenguas indígenas no tuvieron éxito. Esto solo sucedió cuando los indios dejaron de ser jurídicamente indios y se volvieron ciudadanos mexicanos, y sus lenguas fueron desterradas de los tribunales mexicanos. Mientras tanto, las lenguas indígenas mostraron una gran vitalidad a lo largo del periodo novohispano, lo cual se expresa en la producción de libros en lenguas indígenas, en todos los ámbitos que estudia el presente ciclo de conferencias. Siempre me intrigó, y lo he platicado con Marina, por qué la enseñanza de las lenguas indígenas en la universidad se restringió al náhuatl y al otomí. ¿Acaso porque el clero regular siguió predominando en el conocimiento de las demás lenguas en otras partes de la Nueva España? Las lenguas de los indios, crecientemente asediadas desde la independencia, son parte del patrimonio cultural de México, al igual que los libros que se escribieron en ellas o sobre ellas en la Nueva España o en los tiempos recientes. Es importante el pleno rescate de este patrimonio de lenguas y de libros en lenguas, que es importante que, la repetición de la palabra, que el conjunto de la sociedad se apropie mediante su lectura y estudio. Tenía razón Miguel León Portilla, que el estudio de las lenguas indígenas mexicanas nos hace mejores. Ojalá así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Muy estimulante esa última frase de don Miguel. Y quisiera rescatar de entre las muchas cosas que planteaste, que si bien el ciclo se llama 500 años de libros mexicanos, en realidad hay una variedad de géneros escriturales muy amplia, y que tendríamos que pensar en una cultura escrita concurrente en estos documentos manuscritos, sobre todo los de características civiles, que también nos permitirán ver aspectos de la toma de decisiones editoriales de los productos tipográficamente plasmados. Esto también lo expuso Salvador al hablar de esta polifonía entre lo impreso y lo manuscrito, esta articulación, digamos, de modalidades de lo escrito y del patrimonio lingüístico, filológico, cultural, que creo que necesitamos reintegrar o ver de una manera más dialógica que la que lo hemos visto hasta ahora. Es muy interesante también cómo planteas que estos documentos fueron una especie de escenario en el que se plasmó una cantidad de toma de decisiones y con una vitalidad filológica que no había tenido, al menos no en esa dimensión, en una dimensión también de control político e ideológico, no había tenido esa potencia antes de la conquista del Nuevo Mundo. Te quiero agradecer muchísimo eso, y seguramente será algunas de las cosas. De hecho, ya hay algunas preguntas. Vamos a poder, invito a los participantes a que nos pongan sus preguntas para poder dialogar sobre esto, pensando sobre todo en las nuevas agendas que vamos a plantear de acá en adelante sobre estos estudios, ver de dónde seguimos indagando para justamente ser mejores con el estudio de estos documentos. Ahora voy a presentar a nuestro último participante, que me da mucho gusto tenerlo con nosotros, es Alejandro González Acosta. Alejandro es doctor en Letras Iberoamericanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y sobre el poeta cubano-mexicano José María Heredia, ha publicado varios libros, tanto como autor único. Por ejemplo, el título de uno de sus libros es El enigma de Xicoténcatl, estudio de 2 novelas sobre el héroe tlaxcalteca. También ha publicado 2 novelas indigenistas, Xicoténcatl de José María Heredia
y Xicoténcatl, príncipe americano, de Salvador García Bamonde. Ha publicado también Teatro del México Independiente, 3 dramas poblanos sobre Xicoténcatl el Joven. Otros libros suyos son Crespones y Campanas Tlaxcaltecas en 1701, Hernán Cortés en Cholula, de Fermín del Rey, y La milagrosa aparición de la Virgen María de Guadalupe, de José Lucas Anaya. En todos estos casos se aportó para la Bibliografía Nacional Mexicana, documentos desconocidos, incompletos o que se daban por perdidos. Actualmente, Alejandro prosigue en el estudio, análisis e identificación de autoría de 2 manuscritos en lengua náhuatl con alfabeto latino que se cree que son de los más antiguos existentes y que pertenecen a una colección privada. Esto engarza con otras de las temáticas que esta mesa se propone abordar, que es la relación entre coleccionismo y el estudio de la bibliografía colonial en lenguas indígenas. Estos manuscritos son Amatlacuiloli y Toca y Distola Mazotque Tlaxcatlecatl, perdón mi mala pronunciación, y Doctrina Cristiana, de 1535 y 56 respectivamente. Alejandro, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Realmente me siento muy honrado por haber sido invitado a participar en compañía de colegas, amigos que admiro, que respeto y que valoro tanto. Y quiero agradecer a los patrocinadores, a los organizadores y a los anfitriones de este encuentro maravilloso. En efecto, como decía la doctora Marina Garone, me voy a referir a 2 manuscritos inéditos del siglo XVI en náhuatl. Quizá la misma dispersión que durante mucho tiempo ha sufrido el patrimonio documental y bibliográfico mexicano como una de las consecuencias de su agitada historia, es la causa que con bastante frecuencia todavía aparezcan nuevas piezas que habían escapado a la atención de los especialistas. Este es el caso de los 2 manuscritos en náhuatl que en el año 2006 fueron adquiridos por un particular mexicano en una subasta pública, quien de esta forma al menos impidió que salieran del país dichas piezas, lo cual asienta la confianza de que en algún momento se pueda convertir un patrimonio privado en parte invaluable del tesoro colectivo. Probablemente esos 2 manuscritos del siglo XVI, escritos en náhuatl, pero con caracteres latinos, pueden ser las muestras más antiguas de esa lengua, según varios investigadores que han podido examinarlos, atestiguando su autenticidad e incalculable valor. Ambos manuscritos, bastante voluminosos, están escritos mayormente en náhuatl, con algunas interpolaciones en español y latín, y en el alfabeto latino que se impuso para la transcripción fonética aproximada de las lenguas autóctonas, como parte del proceso de catequización iniciado por los frailes de la Orden de San Francisco, tan brillantemente representados por Fray Bernardino de Sahagún, ese pionero de la antropología en México, como tan agudamente lo llamó don Miguel León Portilla. Según una primera revisión superficial, sujeta a posteriores indagaciones de mayor profundidad, todo parece indicar que ambos documentos son anteriores a las fechas más tempranas comprobadas en la recopilación de los cantares mexicanos antecitados, y esto puede apuntar a que constituyen las más antiguas muestras conservadas en la actualidad del náhuatl fundacional,
ya no escrito en pictogramas, sino en escritura latina. Los títulos con los que aparecieron en el catálogo de ventas son, como dijo la doctora Marina Garone, Amatlacuilol-Itoca y la doctrina cristiana. Por lo que he podido reconstruir regresivamente de su origen, al parecer, estas piezas provienen desde el momento de la subasta del propietario anterior que las puso a la venta, el cual las heredó de su tío, don Salomón Jale, quien a su vez las adquirió en la antigua librería Robredo a principios del siglo XX en la Ciudad de México, donde fueron a parar por la venta de los herederos de José María de Ágreda y Sánchez, ilustre coleccionista privado mexicano del siglo XIX, quien a su vez las pudo conseguir al liquidarse en almoneda alguna de las existencias de los conventos e iglesias mexicanos durante la vigencia y aplicación de la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos y las Tierras Comunales a mediados del siglo XIX. Según parece apropiado suponer, Ágreda y Sánchez las obtuvo del Convento Grande de San Francisco, donde habrían llegado a su vez del antiguo Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, anexo al Convento Viejo de los Franciscanos de Santiago de Tlatelolco, fundado a mediados del siglo XVI. Ambas piezas, provenientes de distinta mano autoral, están escritas en náhuatl en caracteres latinos de ese último siglo citado. La pieza 1, la Amatlacuilol-Itoca, parece ser la más antigua, según se desprende de lo que se lee en el folio 7, donde se menciona el día de la Purísima Concepción del año 1535, lo cual ubica a su posible autor entre los primeros religiosos en la Nueva España, por lo temprano de la fecha. Según esto, como señalaba el doctor Martínez Varac hace un rato, existen 3 probabilidades en principio para atribuir esta autoría: Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ayora o Agora o Ahora, y Fray Pedro de Gante, que era lego. A falta de una prueba terminante y definitiva, cabe suponer con mayores probabilidades que este documento puede ser obra directa o indirecta de Fray Pedro de Gante, ya sea de su propia mano o de mano de algunos de sus numerosos discípulos indígenas de origen noble a quienes doctrinó, como se fundamentará más adelante por un dictamen pericial. Una característica especialmente importante de este manuscrito es que, de acuerdo con el análisis que se realizó materialmente del mismo, se encuentra escrito sobre algodón americano y no la variedad europea, lo cual por sí constituye una excepcionalidad, pues hasta el momento no se conoce otra pieza antigua que presente esta peculiaridad, lo cual acrecienta su valor histórico y cultural. El algodón americano se empleó en contadas ocasiones posteriormente, pero solo como cubierta, nunca como soporte. La pieza número 2, la doctrina cristiana, ahora que el doctor Martínez Varac tan documentadamente señalaba la existencia de varias doctrinas cristianas, al parecer puede ser de alrededor del año 1556, pues se menciona esa fecha al final de este manuscrito. Por tanto, quizá es oportuno ubicar a su autor dentro de una nómina más ampliada de los religiosos que llegaron a la Nueva España y que ya se encontraban para esa fecha en el territorio ejerciendo su ministerio evangelizador. Después de los 3 primeros ya mencionados, enviados por Carlos V, se encuentra el arribo de los llamados primeros 12 franciscanos, la primera barcada, ¿no? La llamada primera barcada de estos 12.
Al llegar a México se encontraron con los tres primeros, Gante, Ayora y Tecto, y con dos capellanes que acompañaron a los españoles en su conquista. Reunidos por Fray Martín de Valencia, sumaron en total 17 sacerdotes. Por su propósito didáctico y catequístico, es dable suponer que ambos manuscritos fueron elaborados por frailes europeos o, en su defecto, por algún indígena ya adiestrado por ellos como amanuense, al menos, de los muchos que ya para 1534 habían pasado por las aulas de los franciscanos. De 1534 es la cédula de creación del Colegio de Santiago Tlatelolco, la cuarta escuela de indios y primera de carácter civil. En esa primera época, los escritos solían hacerse sobre papel de maguey, pues no se contaba con el suministro regular y suficiente de papel europeo. El hecho de que esta pieza de 1535, la Matlacuilolitoca, esté escrita sobre algodón americano, confirma esta excepcionalidad. Fray Juan de Gaona, creo que es uno de los más fuertes candidatos a ser el autor, llegó en la llamada Tercera Barcada, la de 1538, de franciscanos en México, y resulta probable, por tanto, que a reserva de posteriores búsquedas documentales y bibliográficas y de un examen grafoscópico realizado por peritos a partir de las muestras caligráficas aportadas, que el manuscrito 1, es decir, la Matlacuilolitoca de 1535, pudiera ser obra directa de la mano de Fray Pedro de Gante o indirectamente de alguno de sus alumnos o copistas, educados en el Colegio de Santiago Tlatelolco, y que el manuscrito 2 de 1556 pudiera pertenecer a Fray Juan de Gaona. En ambos casos resultan piezas de un incalculable valor histórico y cultural. En el caso de la Matlacuilolitoca estamos en presencia del que, según toda probabilidad y hasta la fecha de hoy, es el manuscrito náhuatl en caracteres latinos más antiguos que se conocen, pues los más próximos que se conservan, los cantares mexicanos, son de fecha muy posterior, y a lo anterior se añade la condición de su soporte por estar escrito sobre papel de algodón americano. Supongo que posiblemente estos manuscritos fueron concebidos para su impresión posterior, pues por su carácter catequístico resultaría deseable su difusión más efectiva mediante la multiplicación. Por tanto, podrían considerarse ambos como protoimpresos mexicanos. Aunque son propiedad de un particular, ambos manuscritos han sido restaurados cuidadosamente y digitalizados con una alta fidelidad para crear las condiciones que en un futuro permitan realizar una traducción y una edición de ambas piezas, que es lo que esperamos que ocurra de alguna manera, que algunos colegas, como por ejemplo el doctor Salvador Reyes Equigua, el mismo doctor Rodríguez Martínez Barax, se sintieran motivados para formar un equipo que diera a conocer realmente a profundidad estos documentos. Hoy creo que más que nunca este tipo de trabajos, como los que en su momento hicieron el padre Ángel María Garibay y otros grandes nahuatlatos, creo que rebasa las posibilidades de un individuo y recomienda ampliamente que sean trabajos colectivos, trabajos de equipo, como el que tan brillantemente han realizado durante estas 3 últimas décadas el equipo de edición de los cantares mexicanos, como señalaba el doctor Reyes Equigua, pues hay algunos de los iniciadores que se han adelantado,
los propios coordinadores, el doctor Portilla, la querida doctora Guadalupe Curiel de Fosé, otros amigos muy queridos, Roberto Martínez, Roberto Moreno de los Arcos, el doctor George Godó, en fin. Esto quiere decir que, confirmando lo que decía Alfonso Reyes, pues todo lo sabemos entre todos, y ojalá que este breve comentario para dar la noticia de estas piezas logre motivar para que no solamente en México, sino también en Chicago, con esa gran escuela que hay de interés por los manuscritos originales mexicanos, se puedan involucrar y creemos un equipo interdisciplinario e internacional para darlos a conocer. Pues muchas gracias por su atención, y mi felicitación muy especial y agradecimiento para las intérpretes, que me imagino que han probado su capacidad, su talento y su fuerza al traducir todos estos términos del náhuatl, que de por sí son complicados. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti, Alejandro, por tu exposición de un trabajo que vienes realizando desde hace varios años. Hemos compartido el enlace a la edición electrónica de la publicación que realizó el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de una serie de trabajos que están disponibles en el libro de bibliotecas y acervos para estas temáticas. Muchísimas gracias. Y también quiero resaltar de tu exposición, que se vincula, digamos, regresa a una cosa que planteó Salvador sobre esta necesidad y esta posibilidad que tenemos hoy por la tecnología de hacer una rearticulación del patrimonio bibliográfico, que yo creo que no tendríamos que decir solo nacional, sino es un patrimonio bibliográfico internacional en lenguas indígenas, porque sin duda lo que tengan los distintos acervos nos permitirá revisar y regresar al estudio, datación, filiación, vínculos genéticos, lingüísticos, entre distintos documentos que al estar en repositorios diferentes están desconectados, pero con estos proyectos como los que invitas tú a realizar y varios de los que Salvador ya también ha señalado, tenemos la esperanza de hacer una verdadera constelación de estos documentos para entender y tener una mirada mucho más nítida de lo que pasó en esos intercambios culturales. Y también para ello es fundamental el estudio de las bibliotecas y el estudio del coleccionismo. Es decir, francamente estamos ante un conjunto de disciplinas que tienen que convergir para poder entender mejor lo que estamos guardando y conocer con más precisión aquello que tenemos.